Hola, bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer este bonito copo de nieve o estrella. Está hecho con hilo de algodón. He trabajado con una aguja de 1 y con un hilo de algodón de 8, número 8. Que necesitamos es el hilo, una aguja, eh, una tijera y el gancho. Y como os voy a enseñar, unos palitos de madera o de plástico, que con el plástico va a salir mejor. Después de endurecerla, podéis sacarla mejor, pero yo he hecho con de madera, con palitos de madera. Así que chicas, este es que vamos a hacer hoy. Quiero daros las gracias a todas que me has apoyado del principio y también a los nuevos suscriptores. Siempre digo, si te gusta mi trabajo, suscríbete a mi canal, toca la campanilla para avisarte cuando subo un nuevo video, déjame un like y un comentario. Gracias a todas. Vamos a hacer, chicas, este copo de nieve o estrellas para el árbol. Cada una de vosotros puede decirle en otra forma. Yo le digo un copo de nieve. Para hacer, vamos a empezar a hacer con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí he hecho 2 cadenas, ese equivalente a un punto bajo. Falta hacer 5 más. 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo y cerramos aquí en la primera cadena, en el primer punto bajo, cerramos con un punto deslizado que se ha apretado aquí y un punto deslizado. Vamos a subir aquí 4, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Cogemos 2 hebras que vamos a hacer puntos, esa vuelta de puntos doble altos. En el mismo lugar voy a hacer otro punto doble alto. Sacamos por 2 y otra vez por 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cojo 2 hebras. En el siguiente punto voy a hacer igual, 2 puntos dobles altos. 1, cojo 2 hebras en el mismo y voy a hacer otro punto doble alto. En total vamos a tener 6 grupos de puntos, 2 puntos doble altos, separados por 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, 2 hebras. En el siguiente voy a sacar por 2 y otra vez por 2. Y es un punto doble alto. 2 hebras en el mismo punto vamos a hacer otro punto doble alto. 2, 2 y 2. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cojo 2 hebras.
En el siguiente voy a hacer el mismo trabajo, 2, 2 y 2. Otra vez 2 hebras y en el mismo punto voy a hacer otro punto doble alto. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 hebras en el siguiente punto. Sacamos por 2 y otra vez por 2. Otra vez cojo 2 hebras, me meto en el mismo punto, saco por 2 y otra vez por 2. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos el último punto donde vamos a hacer el último grupo de 2. Aquí tengo el último punto. He cogido solo una hebra. 2 hebras, me meto aquí y saco por 2, otra vez por 2 y otra vez por 2. Cojo otra vez 2 hebras, en el mismo lugar voy a hacer el siguiente punto doble alto. 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tenemos terminada la segunda vuelta. Cerramos en el 1, 2, 3, en la cuarta cadena con un punto deslizado. Un punto deslizado. Y aquí hemos terminado esta parte hasta aquí. De aquí me voy deslizando en el siguiente punto. Voy a deslizar un punto. Y tengo que llegar aquí, en el medio, donde tengo las 5 cadenas. Aquí, cuando llego aquí, voy a deslizar hasta llegar aquí. En la primera cadena, voy a deslizar un punto y subo 1, 2, 3 cadenas. Es el primer punto alto. Ahora puntos altos. En el siguiente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente voy a hacer otro punto alto. Salto en el siguiente, donde tengo es la mitad de las 5 cadenas. En la tercera cadena, aquí voy a hacer 2 puntos altos, como tengo aquí en el mismo punto. 2, 1 y 2. Voy a continuar con 2 puntos altos como he hecho aquí. Este es el primero. 1, cojo hebra y voy a hacer el segundo punto alto. De aquí voy a separar con una cadena. Salto de aquí, hago la cadena, de aquí salto otra vez en el primer punto, aquí. Ese es el primer punto. Y aquí vamos a hacer un punto alto. Sacamos por 2 y otra vez por 2. En el siguiente, igual, vamos a hacer otro punto alto. Y en el tercero vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Así que en el tercer punto, en la tercera cadena, aquí tenemos 5. En primeras 2 hacemos
un punto alto en cada cadena. En la tercera cadena, que es en la mitad de las cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos en la misma cadena, en el mismo punto. Aquí vamos a hacer los 2 puntos altos a continuación, que queda 2, 1, y en el siguiente, aquí lo tenemos, aquí vamos a hacer otro punto alto, una cadena de separación, y otra vez saltamos en la primera cadena, aquí saltamos estos 2 puntos y nos metemos en la primera cadena. Aquí vamos a hacer el punto alto normal. En el siguiente, otro punto alto. En el siguiente, 2 puntos altos, 2, que somos en la mitad de las cadenas. 2 puntos altos. En el siguiente, 1, un punto alto, y en el último, otro punto alto. Una cadena de separación, y así vamos a hacer hasta cuando llegamos aquí, cuando terminamos toda esa vuelta, hasta cuando llegamos al final de esa vuelta. Todo es igual. He llegado al final de esa vuelta, falta hacer una cadena de separación y cerrar en la tercera cadena aquí con un punto deslizado. Ahora tenemos que llegar aquí donde tenemos estos 2 puntos juntos. ¿Y cómo llegamos? En cada punto vamos a deslizar, vamos a hacer un punto deslizado. Y 2. Ya estamos donde tenemos el primer punto alto del medio, aquí. Aquí vamos a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Hemos hecho 11 cadenas, bajamos en el siguiente punto donde tenemos los puntos dobles aquí en el medio. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado estas cadenas. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y saltamos aquí, donde tenemos este hueco. Y cerramos aquí, hacemos un punto bajo. Otra vez, vamos a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, en el primer punto del medio, aquí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De aquí bajamos en el siguiente, donde tenemos el segundo punto aquí, en el medio. Y cerramos con un punto deslizado. Como os dais la cuenta, aquí tenemos las 11 cadenas, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, 11 cadenas. Otra vez, os voy a enseñar una vez más. Hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy aquí en el medio y hago un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5.
Y en el medio, aquí, chicas, en el primero, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a hacer las 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bajamos en el siguiente. Aquí estamos en el medio y en el siguiente vamos a cerrar con un punto deslizado. Y repetimos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí un punto bajo. Y toda la vuelta, que no tengo más de la mitad hecha, vamos a continuar de la misma forma. Toda esa vuelta. Llego al final de la vuelta. Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a terminar esa vuelta aquí donde hemos empezado con las 11 cadenas, aquí abajo. Aquí vamos a cerrar, vamos a meternos bien. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí cuesta un poquito entrar, pero que no quiero quedarse solo en un hilo. Así voy a cerrar con el punto deslizado. Esa vuelta ya hemos terminado. Falta la última vuelta. Ahora aquí voy a subir 5 cadenas. Voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cojo hebra. Aquí salto 1, 2, 3. Y en la cuarta voy a hacer un punto alto. Cojo y saco. Cojo hebra, en la siguiente voy a hacer otro punto alto. Cojo hebra y aquí en el medio voy a hacer un punto alto. Como estamos aquí, vamos a hacer el punto alto. 5 cadenas para darle este de aquí, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos aquí donde hemos empezado las cadenas con un punto deslizado. Cogemos hebra y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Y a continuación 2 puntos altos en cada punto 1 y 2. Y aquí hemos subido con 5 cadenas. Ahora vamos a bajar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a cerrar aquí con un punto deslizado. He cerrado aquí donde está terminadas las cadenas, las 11 cadenas. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos metemos en 1, 2 en la tercera cadena que tenemos aquí. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer ahora 2 cadenas. Cuando tenemos aquí las 2 cadenas hechas,
aquí tenemos que hacer también estos puntitos aquí. Aquí tenemos las 2 cadenas. Hago 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo dedo aquí donde empezando los 5 cadenas. Y aquí voy a meter el gancho, cojo la hebra y cierro con un punto deslizado. Y ahora voy a hacer otras 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí voy a hacer de aquí salto en el medio de los siguientes 5 cadenas, en el centro. Y voy a hacer un punto bajo, como he hecho en esa parte. Otros 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos aquí en principio de las cadenas, aquí abajo. Como he dicho, aquí cuesta un poquito. Cerramos con un punto deslizado. Así. Y sacamos la hebra. Otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a intentar hacer más despacito para que me entendáis vosotros. Aquí cojo hebra, salto 1, 2, 3 y en la cuarta cadena voy a hacer el primer punto alto. Cojo hebra, en la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto. Cojo hebra, en la siguiente voy a hacer otro punto alto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a volver aquí, de donde he empezado las cadenas, aquí. Y me meto aquí. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Cogemos hebra y en el mismo punto, en la misma cadena, vamos a hacer otro punto alto. En la cadena siguiente vamos a hacer otro punto alto. Y en la siguiente, otro. Como notáis, intento explicar para que me entendéis bien. Aquí tenemos hechas 5 cadenas. En la cuarta cadena de la vuelta anterior, 1, 2, 3, 4, hemos hecho el primer punto alto, el segundo punto alto, el tercer punto alto. Hacemos 5 cadenas, cerramos aquí de donde hemos empezado en la primera cadena con un punto deslizado. Luego cogemos hebra y en la misma cadena, aquí vamos a hacer otro punto alto. Así que en el medio vamos a tener 2 puntos altos. Luego un punto alto y otro punto alto en la siguiente cadena. Espero que me vais a entender. 1, 2, 3, 4, 5. Como aquí hemos subido con 5 cadenas, así vamos a bajar con 5 cadenas y cerramos aquí en el medio, con un punto deslizado. Hacemos el punto deslizado. Y hemos hecho otra vez esta parte de aquí. Ahora
vamos a hacer este del medio. Y luego todo repetición. Toda la vuelta va a ser igual. Aquí voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a meter en el 1, 2, en el medio aquí de estas cadenas. Voy a hacer otros, aquí hemos tenido 5, ahora vamos a hacer otros 2 cadenas. Aquí pongo la uña, el dedo, y subo 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y donde tengo aquí el dedo, me meto y cojo hebra y hago un punto deslizado. Luego voy a hacer otras 2 cadenas. Y de aquí me voy en el medio, aquí es el medio de las 5 cadenas de la vuelta anterior. Es la tercera cadena. Aquí hago un punto bajo. Otros 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez cerramos aquí con un punto deslizado. Aquí saco y hago el punto deslizado. Os voy a enseñar una vez más que esa vuelta es un poco más complicada. Complicada no es nada complicado. Si estáis atenta, como explico, no es nada complicado. Otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí 1, 2, 3 en la cuarta cadena. De aquí vamos a hacer primer punto alto. En la siguiente, segundo punto alto. Y en la siguiente, el tercer punto alto, donde vamos a hacer 2 puntos altos en la misma cadena. Ese es la tercer punto alto. Aquí subimos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde hemos empezado las cadenas, aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Y continuamos como hemos hecho aquí. Vamos a continuar aquí. Aquí voy a hacer otro punto alto en la misma cadena y 2 puntos altos en cada uno. Y en la siguiente cadena otro punto alto. Está torcida un poquito, pero aquí no. Tengo que coger bien, que no me gusta que no me salga bien. Así, ahora vamos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos aquí, con un punto deslizado. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en el medio vamos a hacer un punto bajo. 2 cadenas, 1, 2. Y aquí pongo el dedo y 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Donde tengo el dedo me meto sin coger hebra, sin nada. Y voy a cerrar con un punto deslizado.
ahora así. Hago otras 2 cadenas, 1, 2, y salto aquí, en el medio de estas cadenas. Y hago un punto bajo. Y así, chicas, toda esa vuelta va a ser de repetición. Aquí continuamos con 5 cadenas, luego cerramos aquí con un punto deslizado, hacemos la subida de 5 cadenas y vamos a hacer esta vuelta que hemos hecho aquí. Exactamente como, por eso digo que ahora es todo repetición. Y cuando terminamos todo, os voy a enseñar, voy a cerrar con un punto deslizado y, como he dicho, falta a endurecer. Yo tengo el tutorial de anterior de una esfera hecha y ahí también he enseñado cómo hago yo para endurecer yo estas cositas. Así que vamos a terminar esa vuelta, la última. Y esto era al final, me falta hacer las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y cerrar. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, como cerramos siempre, con el punto deslizado. Ahora, si queréis hacerlo para ponerlo en el árbol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir aquí, en cada cadena vamos a hacer un punto deslizado. Punto deslizado, en la siguiente cadena otro punto deslizado, hasta llegar aquí. Así vamos a hacer puntos deslizados. Cogemos la hebra y sacamos. En el siguiente otro. Nos metemos, sacamos la hebra por aquí y sacamos. En el siguiente igual. Me meto, saco la hebra por aquí. Aquí tengo estos 5, así que voy a hacer hasta llegar en el medio. Un punto, 2 puntos, y en el tercer es el medio de estos 5 cadenas. Ahí. Saco y hago el punto deslizado. Que aquí, como está la aguja tan pequeñita y el hilo también es fino, muy fino. Y aquí, para poder enganchar, aquí no se nota que hemos hecho esta cosa. Como tenemos aquí los 5 cadenas, tenemos aquí estos 5 y no se nota nada. Y vamos a subir cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vais a hacer cadenas cuanto queréis vosotros para poder enganchar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a intentar a ver. ¿Son bastante o no? Sí, que para poder enganchar están así suficiente. 20 cadenas. Y aquí, como siempre, que sean rectas. Y bajo aquí de donde he pensado y voy a cerrar en el mismo punto. Voy a cerrar con un punto deslizado. Hago una cadena y ya corto el hilo. Y eso es todo que tenemos que hacer. Ahora falta endurecerlo. Cortar el hilo y endurecer.
Yo aquí no he hecho estas cadenas, pero voy a ver, yo lo voy a hacer o se va a quedar así para pegar. Podemos también, en lugar de hacer las cadenas, si tenemos un hilo blanco y hay hilos de estos para Navidad con brillos así, podemos pegar o coserlo y hacer este gancho para poder poner en el árbol. Y que falta ahora a endurecer. Y ya está, están terminados. Como he explicado en los vídeos anteriores, chicas, yo uso para endurecer cola blanca para madera. Pero sí, depende de qué país sois, si no encontráis esa cola. Hay también cola para niños al colegio, cola para pegamento para niños, cola escolar. Así que voy a meter directamente así como está. Así. Voy a poner un poquitín de agua. Aquí notáis cuánta agua he puesto. Muy poca agua. Voy a mezclar todo muy bien. Este pegamento es más fuerte como ese pegamento de cola para los colegios, para niños. Es más fuerte. Con pegamento para los niños no tenéis que poner agua, no tenéis que dejarlo así como está, sin ponerle ningún poco de agua. Pero tampoco he puesto mucho agua, yo también aquí, que me gusta que salga muy bien endurecido. Así, ya he terminado de mezclar. Ahora meto directamente en esa cola. Lo meto y yo voy a hacer así entre los dedos, que entra bien por todos los lados. Así. Está bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que lavar, lo siento, tengo que lavarme un poco mis manos. Y si no, no voy a poder enseñarlo. Yo tengo este corcho. Vosotros no tenéis, que yo lo tengo grande, como hago muchas. Así puedo hacerle todas, ponerle todas para endurecerle en el mismo corcho. Pero da igual como lo tenéis. Aquí lo vamos a hacer muy bien. Todo muy bien, que sea todo muy bien recto. Y muy bien, que no sea doblado nada. Que si se queda doblado, así se va a quedar doblado. Con atención. En el medio todo y todo que se puede. Se va a quedar así. Aquí, igual. Ese del medio, me meto abajo. Aquí arriba, igual. Todo muy bien, con mucho cuidado, para no quedarse doblados, que luego no va a salir bonitas. Que se quedan así. Así. En el medio estas también. También, que sea todo, chicas, todo que tenemos aquí,
como está aquí, se nota que está doblado. Así. Estos igual. Este no se nota de la otra parte. Aquí es donde hemos hecho más o menos así. Más o menos así tiene que quedarse. Y yo meto unos palitos de madera para que coge bien la forma. Aquí en el medio otro, pero no, atentos para no meter tenemos que entrar en el centro de estas cadenas, así. Aquí voy a poner otro en el medio, así que en cada punto vamos a poner un palito. Aquí lo sacamos un poco arriba para mirar el medio bien. Así con los palitos se queda muy bien, se va a secar muy bien. Así que eso es todo que tenemos que hacer. Cuando está todo seco, ya sacamos los palitos y está todo terminado. Así que, chicas, eso es todo que tenemos que hacer para endurecer cualquier cosa que queréis. Yo con eso siempre hago con eso. Así se ha quedado después de endurecerle. Estos copos de nieve o estrellas, como queréis decirle, están muy duras, como notáis, y este es el resultado final. Aquí, como he hecho en esta para colgar, he hecho cadenas y en este he puesto solo un hilo y nada más. Ahora vosotros vais a hacer como queréis cada una. Gracias, chicas.